como siempre, una alegría encontrarnos una vez más. Hemos tenido durante todos estos tiempos momentos de encuentro en distintos rincones de nuestra patria y siempre están cargados de esta fuerza, de esta alegría, de este entusiasmo que tiene que ver con lo que decía Andrea, con lo que decía Diego, de estar viviendo y siendo protagonistas de transformaciones profundas, que hacen que estemos también profundamente enamorados de este proceso histórico que vive nuestro país al calor de esta ampliación de derechos, de esta ampliación de nuestra democracia. Y por supuesto también entonces que estemos, como lo han expresado, muy comprometidos con que este rumbo continúe para garantizar, para custodiar lo que se ha hecho y al mismo tiempo para garantizar el mejor camino para seguir por lo que falta. Y esto es lo que sucede, este entusiasmo es una característica, es un rasgo de identidad y es la alegría natural de quienes son protagonistas de la ampliación de derechos, y eso es lo contrario a lo que sucede en otros ámbitos, en otras reuniones, en otros encuentros, donde en realidad lo que sienten es que pierden privilegios. Jauretche decía eso, la alegría está de nuestro lado, está la alegría de quienes avanzamos en la ampliación y la recuperación de derechos, y la bronca, el odio, está del otro lado, está de quienes sienten que pierden privilegios. Y por eso, insisto, es una característica. Nos encontramos con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, a contarnos lo que venimos haciendo, a contarnos lo que estamos trabajando en cada rincón de la patria, pero lo hacemos con profundo entusiasmo y con profunda alegría. Primero quiero felicitarlos y felicitarlas, felicitar a cada uno y a cada una de ustedes por ese compromiso permanente, por ese trabajo permanente. Muchas de las experiencias de ustedes las pude conocer personalmente, muchas otras no, por una cuestión de la cantidad que son y además también por lo extenso del territorio nacional y esta profunda perspectiva federal que hizo que en el conjunto de los rincones de la patria haya experiencias de la comunicación social, de la comunicación popular, de los pueblos originarios, de las organizaciones comprometidas con elevar la voz de nuestro pueblo. Y entonces quiero de verdad felicitarlos y felicitarlas. No hay posibilidad de transformar la comunicación, de democratizar la comunicación, si no hay un pueblo que lo hace, si no hay organizaciones populares, comunitarias que lo llevan adelante, si no hay una sociedad comprometida con esos procesos de cambio. Por supuesto es necesario herramientas como la que tenemos, que es esa ley de servicio de comunicación audiovisual, pero la ley en sí mismo no podría resolver la democratización de la palabra si no hay organizaciones y un pueblo y hombres y mujeres comprometidas con anclar esa ley en la realidad cotidiana de nuestra patria, y eso lo hacen ustedes. Por eso, de verdad, lo primero, felicitarlos y felicitarlas con sinceridad, porque creo que el protagonismo de ustedes garantizó y garantiza y seguirá garantizando este proceso de profundas transformaciones. A su vez, felicitar al equipo del AFCA, a Andrea, directora de Proyectos Especiales, y al conjunto de compañeros y compañeras que tienen responsabilidad en el AFCA a nivel nacional y también en cada uno de los territorios, por el trabajo, por el esfuerzo, por el compromiso, y porque sé que han llevado un trabajo muy intenso y por eso también me parece que vale la pena este reconocimiento. Yo estoy orgulloso de poder estar a la cabeza de un equipo que tiene este compromiso militante, que le pone el cuerpo sin límite a las cosas que cree. Y agradecerle, por supuesto, a la facultad, también a la Facultad de Ciencias Sociales y, por supuesto, a Diego como director de la carrera de comunicación, no solamente por abrir las puertas hoy de esta sede universitaria, sino, como él lo describía, por el trabajo permanente, constante, comprometido con esto mismo que estamos describiendo, como militantes también de esta causa y de este proyecto que, insisto, en este caso particular nos reúne la democratización de la palabra, la democratización de las voces,
pero que tiene que ver con un contexto político, social, cultural, fundado ese 25 de mayo del 2003 por Néstor Kirchner y liderado por la Presidenta de la Nación, que tiene como rasgo de identidad constitutivo la distribución, la inclusión, la ampliación de derechos y en este caso de la comunicación, pero hay infinidad de otros temas que también tienen que ver con ampliar nuestra democracia. Entonces, el agradecimiento, el reconocimiento y el orgullo también y la alegría de poder compartir esto con compañeros y amigos como Diego en este camino que estamos recorriendo. Por supuesto también, y siempre lo digo, esta ley es hija, ya me han escuchado muchos, lo voy a repetir, lo lamento, pero siento que de verdad que tengo como una obligación permanente de decir esto, es que esta ley, como decía, es hija de este contexto histórico que fundó Néstor Kirchner, del coraje, de la valentía de la Presidenta de la Nación, de llevar adelante este proyecto, de empujarlo, de llevarlo al Congreso, que sea ley. Hija del contexto histórico que, insisto, tiene ese rasgo de identidad rupturista, transformador, que interpela al poder, que corre la frontera de lo posible, que viene a poner la política en el centro de la escena pública y a confrontar con esos intereses corporativos, esos intereses concentrados, porque un proyecto que entiende que la democracia es para todos y todas y no para una parte, hija esta ley de la voluntad, del coraje, insisto, de la Presidenta de la Nación y de su firme liderazgo y de sus profundas convicciones. Pero este proyecto, este momento histórico que funda Néstor y este liderazgo de la Presidenta tiene una historia sobre la cual pudo pararse y recoger para poder llegar aquí, que es la historia justamente de las organizaciones populares, comunitarias, sociales, universitarias, gremiales, políticas, que durante 30 años debatieron la necesidad de tener una ley de la democracia que deje atrás esa norma de la dictadura militar que Diego hacía referencia también. Y en ese sentido, una vez más, el profundo reconocimiento a esas organizaciones populares, comunitarias, a esas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, que trabajaron por esto. Y al principio quizás hasta en soledad, quizás sin poder, sin lograr que las mayorías pudieran entender la importancia de lo que se jugaba quizás hace 30 años cuando empezaron a debatir esto, lo que significa la comunicación, lo que significa la democratización de la palabra, lo que significa la democratización de las voces y la palabra para poder tener una democracia profunda, y la idea de que no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra, el rol que ya empezaban a discutir hace 30 años, que empezaban a tener los medios hegemónicos concentrados como una herramienta de expresión de los grupos concentrados económicos que lesionan la democracia, lesionan la libertad de expresión, lesionan la pluralidad de voces. Esas organizaciones, entonces, también un profundo reconocimiento por su historia, por su presente, por el futuro, por lo que construyeron, están construyendo y seguirán construyendo. Y por eso para nosotros es un gusto, y hoy nombro solamente 2 espacios, pero que son quienes estamos compartiendo hoy acá también parte de este evento, como es Farco, como es la Red PAD, como es el conjunto también de organizaciones, que están trabajando a la par para hacer esto. Esto no lo podríamos hacer desde un solo lugar, así que, por supuesto, también al conjunto de organizaciones. Yo nombré algunas con quienes estamos hoy organizando este evento. Me va a matar Andrea porque olvidé algunos, no. Pero digo, de verdad, me parece que hay ahí. Entonces, profundas felicitaciones y orgullo de poder compartir esto. Yo siempre lo digo, yo no venía como militante político, obviamente, estuve en las marchas, estuve en los encuentros, en los congresos. Cuando era intendente hicimos varias actividades en Morón discutiendo sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual como una parte más de la agenda de los militantes políticos, pero no concentrado específicamente en esto. Y hoy tengo el orgullo de poder compartir una parte de este camino con los compañeros que sí han marcado historia en esto, algunos que están acá, que los vemos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones de verdad también a todos y todas. Y digo, esto que está hoy aquí,
que es una parte, porque nos pudimos encontrar en este segundo encuentro nacional, después de haber hecho los encuentros provinciales, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, Misiones, ¿no? Más los encuentros regionales en el NOA, en Cuyo, en el Centro Metropolitano. Quiero decir, esto que está acá hoy es una parte, como expresión, como representación, como delegación de lo que está emergiendo desde hace ya años, peleando por una ley al principio, después con el amparo de la ley y con el empuje, con la fuerza y con la potencia que dio la ley para esto. Pero básicamente lo que se ve acá y lo que se ve en estos micros y lo que se vio en los distintos lugares y lo que se ve en cada rincón de la patria es lo que los grupos concentrados no quieren que se vea. Y por eso les da mucha bronca que esto siga avanzando. Y por eso tanto odio y por eso la negación de los resultados de la ley, como decía Andrea. Esto que a nosotros nos parece maravilloso, porque es nuestro pueblo tomando la palabra, es nuestro pueblo en el centro de la escena pública, es nuestra vida cotidiana pudiendo exponerse, son las voces del conjunto de nuestro pueblo ocupando su lugar, es elevando la voz de quienes, no que no tenían voz, porque voz tuvimos siempre, sino que no nos podíamos hacer escuchar. Esto que a nosotros nos parece maravilloso, esto que nos pone la piel de gallina cuando vemos en cada rincón las cosas que están sucediendo con los ejemplos puntuales que ustedes expresan, eso que a nosotros nos emociona, a ellos les genera un odio brutal, porque ellos quieren tener la hegemonía de la palabra, quieren que se vea solamente lo que ellos quieren que se vea, quieren que se escuche solamente lo que ellos quieren que se escuche, porque obviamente es una manera también de controlar, es una manera también de disputar el sentido, es una manera de disputar en esa batalla cultural, es una idea de construir también que la cultura dominante sea la cultura de los sectores dominantes, justamente para poder seguir concentrando no solamente el mundo de la comunicación, sino que a través de esto poder concentrar el poder y por lo tanto la riqueza. Y eso es lo que puso en crisis este proyecto nacional popular democrático ese 25 de mayo del 2003, al construir otro camino y poner como eje la inclusión, la distribución, el crecimiento con inclusión y decirle las cosas son para todos y todas, la cultura, los bienes, el conjunto de la riqueza, entendiéndola desde el punto de vista integral, es para el conjunto del pueblo argentino y no para un grupo de vivos o para una minoría privilegiada. Por eso de verdad creo que cumple esto un rol extraordinario y por eso está bueno que nos juntemos, que debatamos, que organicemos, que veamos, que celebremos los pasos dados. Yo la verdad que cuando charlamos con los compañeros y compañeras lo que estamos haciendo, la cantidad de talleres, la cantidad de cursos, la cantidad de encuentros de formación, de capacitación que se van realizando en todos lados, los resultados que eso tiene, me parece maravilloso cuando podemos ver que logramos a partir de esto también romper esa estigmatización que había logrado los grupos concentrados o el poder concentrado de los medios, planteando que todo esto era medios truchos, medios ilegales, medios no sé qué, y romper esa estigmatización para decir, no, estos son los medios que realmente tienen un anclaje territorial, social, profundo, que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo y son las voces desde su historia, su tradición, su cultura, su identidad, que nosotros queremos que ocupen el centro de la escena. Cuando vemos todo esto, obviamente da para celebrarlo y también da para, como hacen ustedes hoy, encontrarse y tener 2 días para debatir cómo avanzamos, cómo seguimos, cómo corregimos, qué nos falta, cómo seguimos caminando este camino. La alegría de poder celebrar que vamos a terminar, corregime Andrea si me equivoco, pero el 2015 con 180, casi 100, son 179, 180 millones de pesos destinados al FOMECA, que son recursos concretos puestos al servicio de que son los recursos concretos puestos al servicio obviamente de esas organizaciones populares, comunitarias, en distintos programas de equipamiento, de producción de radio, de producción audiovisual, de gestión de medios, bueno, de las distintas alternativas, pero que obviamente tiene que ver con la firme decisión del Estado de estar presente para fomentar, para acompañar, para ayudar, para dar los primeros pasos a esas organizaciones populares
o los primeros pasos, o los próximos, u otros, o los pasos necesarios hoy, pero digo, para poder avanzar. Y eso significa estar al lado, poner el cuerpo, acompañar, con capacitación, con talleres, con formación, con prepararnos mejor, con tener más herramientas y también con recursos económicos concretamente, que después se tienen que vincular, por supuesto, también con las propias herramientas que ustedes generan para darle sustentabilidad al conjunto del proyecto. Y esta articulación es lo que nosotros reivindicamos y nos parece extraordinaria. Bueno, digo, la verdad que yo quería hoy estar acá, felicitarlas, al mismo tiempo esto ayuda a darle visibilidad a lo que significa la ley. Porque está claro que el Grupo Clarín y los grupos concentrados lo que buscan es decir la ley es solamente esto, esta discusión, la hicieron para nosotros, porque querían... La verdad que no, la ley es para todo lo que estamos discutiendo ahora, la ley es para democratizar la palabra, la ley es para que se generen nuevas herramientas comunicacionales, como las de ustedes, como las productoras, como las radios, como los canales, tanto del sector privado, con la incorporación de las cooperativas, como del sector público, las universidades, las provincias, los municipios, o las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, los pueblos originarios, el conjunto de herramientas que permiten que esté el conjunto de las voces presentes. La ley es para esto, pero estamos absolutamente claros, sabemos que para esto también hay que enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que lesionan esa posibilidad, que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la diversidad, la pluralidad y no permiten que lo multicolor, diverso y plural de nuestro país esté presente. Y por eso la ley, entonces, digamos, la ley tiene un eje muy fuerte en esa lucha antimonopólica para distribuir la tenencia de medios, poniendo un límite para que no haya un gigante que no permita que el otro existe. Entonces, nosotros estamos hoy también en esta situación. ¿Qué hace el Grupo Clarín que se resiste a cumplir la ley? Por un lado, invisibiliza los logros de la misma. Por un lado, no cuenta en ninguno de sus medios ni ninguna de las cuestiones esto que está pasando hoy acá, que hay cientos, miles de realidades comunicacionales que transforman el mapa comunicacional en nuestro país. No lo va a contar, no lo va a decir, no le conviene, no lo quiere aparte. No solamente que no quiere que esté, no quiere que nadie se entere, quiere ocultarlo. De la misma manera que no va a contar, y no voy a aburrir, pero que hay más de 1.418 autorizaciones y licencias nuevas de radio AM y FM, que hay 774 licencias del sector privado, que hay 171 licencias de servicios por cable, también muchas de ellas en forma cooperativa, que hay 62 licencias para radio de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad, que se dio al calor de la aplicación de la ley, que hay 81 autorizaciones para gobiernos provinciales, municipales y comunales, 290 medios de radio y televisión ya autorizados en escuelas primarias, centros juveniles, institutos educativos, universidades. No voy a aburrir con algo que ustedes ya conocen, pero digo, todo esto obviamente no lo van a contar, los 180 millones del FOMECA, que se pusieron a disposición 1.374 frecuencias de radio en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Chaco, Catamarca y sigo por distintas provincias. Todo esto obviamente no va a surgir. También es importante entonces que estas propias herramientas comunicacionales, entre otras cosas, podamos ayudar a difundir lo que se ha hecho la ley, no en el lugar donde estamos cada uno de nosotros, sino también en el conjunto del país y que estas herramientas sirvan para difundir los logros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de todos estos años, a pesar de todas las trabas de los grupos concentrados y todas las trabas que esa parte del Poder Judicial, que está colonizado por los intereses corporativos, ha puesto también para no poder aplicar esta ley. Es importante esto. Y lo último que ha pasado en relación a estas cosas, digo, es lo que hemos visto, por ejemplo, con el fallo de la Corte en estos días. Para que ustedes sepan, hay 40 planes de adecuación presentados, hay 40 empresas que se presentaron para la adecuación, que es el capítulo de enfrentar las tendencias monopólicas y donde queda claro que tienen que venir a presentarse porque nadie puede tener más de 24 sistemas de cable, nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más del 35% del mercado y se han presentado 40. 15 fueron desestimados porque no había motivos de adecuación. Alrededor de 25, digo alrededor porque obviamente 40 menos 15 da 25, pero digo alrededor porque puede ser que no sean exactos estos números, 25 más o menos son los que están en proceso de adecuación. Algunos ya terminados, otros en proceso, otros ejecutándose,
y la única que se resiste, la única empresa que se resiste es el Grupo Clarín. Lo que no significa que los demás han venido contentísimos diciendo qué bueno que hay una ley que nos pone límite, qué genial que tengo que vender, qué genial que tengo que dividir, siempre estuve esperando este momento. No es eso lo que sucedió. Pero se dieron cuenta que la ley es la ley y que la tienen que cumplir y no hay vuelta. Fue declarada constitucional y se tiene que cumplir. Pero la única empresa que se resiste es el Grupo Clarín, que además es la que más excedido está y además sabemos lo que significa el Grupo Clarín, cómo construyó su situación de privilegio, cómo construyó su posición dominante, cómo construyó ese poderío económico. Lo sabemos porque conocemos la historia que está siendo investigada en la justicia en relación a sus vínculos con la dictadura militar. Sabemos lo que hicieron en los 90, cuando el país se hundía, ellos crecían porque a ellos les va bien, cuando a las grandes mayorías les va mal, como a todos los grupos concentrados y a las élites de los países. Sabemos que construyeron su poderío también fundiendo a los cable operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol. Ese es el poderío, así lo construyeron. Y además sabemos también que ese poderío económico lo utilizan no solamente para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual, sino que además lo utilizan para extorsionar los poderes públicos, para condicionar la democracia, para armar campañas mafiosas con mentiras absolutas, para degradar dirigentes, para inventar cosas. Total, inventan, sacan cosas, después cuando queda claro que es mentira, lo desmienten en 1 centímetro por centímetro en algún lugar o en ningún lado. Sabemos cómo juegan, insisto, no solamente para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual, sino para utilizar ese poderío, para extorsionar a los poderes públicos, para condicionar el rumbo del país, para defender los intereses de esos grandes grupos corporativos. Y esto es lo que ellos están defendiendo. Y lo último que hemos vivido es esto del fallo de la Corte, que en realidad cuando la Corte determina la constitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín se presenta ante el AFCA y dice nos vamos a dividir en 6. Y ahí está reconociendo que tiene que cumplir la ley, que tiene que adecuarse, pues está bien, es constitucional, estamos excedidos, tenemos que adecuarnos y se presentan 6 empresas. Nosotros evaluamos el tamaño de esas 6 empresas y decimos es correcto, ninguna excede los límites de la ley. Por lo tanto, pueden dividirse o vender o dividirse y quedar constituidas estas 6 empresas que tienen los límites establecidos por la ley. O sea, nadie tiene más de 10 licencias de aire, nadie tiene más de 24 sistemas de cable, nadie tiene más del 35% del mercado. Está muy bien, está aprobado, lo pueden hacer. Ahora bien, parte del proceso es que ustedes traigan a quiénes le van a vender, cómo se van a dividir y quiénes son los titulares de las 6 empresas, para estudiar si esos señores o señoras pueden hacerlo o no, tienen incompatibilidad o no. Ahí es cuando nosotros estudiamos esto y vemos que es toda una gran trampa, es toda una gran mentira. Cuando dicen que venden, no venden, porque le ponen una cantidad de condiciones a los futuros compradores, donde queda claro que mantienen el control, por lo tanto es una venta ficticia. Y cuando dicen que se dividen, no se dividen, porque tienen vínculos societarios entre ellos, en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, manteniendo entonces esos vínculos que es contrario al espíritu de la ley, donde dice que no podés tener ningún vínculo societario justamente para que no funcione como un grupo y no vuelvan a tener en forma escondida esa posición dominante de una estructura de costos que le permite generar competencia desleal o práctica desleal en el mercado. Cuando descubrimos que era una gran trampa y que era una gran mentira, lo que hicimos fue pasar a la adecuación de oficio que está contemplada por la ley. ¿Qué significa esto? Que si alguien no quiere voluntariamente cumplir la ley, el Estado tiene herramientas para obligarlo a cumplirla y en este caso hacer los concursos de oficio nosotros. Es ahí donde van de vuelta a la justicia a plantear la cautelar. Esa cautelar que le dan en primera instancia, que nosotros apelamos a la Cámara, que la Cámara la ratifica y la ratifica la Cámara, que es la Cámara denunciada, donde parte de esos jueces están recusados porque se iban de viaje con plata financiada por el Grupo Clarín. Entonces vamos en un recurso extraordinario a la Corte y es lo que la Corte rechazó. No trata la cuestión de fondo de la cautelar, sino que rechaza el recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque la Corte dice que los recursos extraordinarios son para enfrentar sentencias firmes o equivalentes. Y nosotros lo que le decimos es, acá hay una equivalencia, porque las cautelares sin límite funcionan como una sentencia firme, en este caso una sentencia firme a favor de Clarín y a favor de Manieto.
Por lo tanto, era absolutamente lógico tener un recurso extraordinario y que se pueda abocar al tratamiento, si es correcto o no, tener una medida cautelar que frene a un grupo que está excedido en sus límites y que tiene la obligación de cumplir una ley que ellos mismos declararon constitucional. La verdad que nos parece una barbaridad lo que estamos viviendo, pero no nos extraña porque entendemos que, insisto, hay una parte del Poder Judicial, hay una parte de ese Poder Judicial que, insisto, está o colonizado por los intereses corporativos, o sea, responde a sus intereses, o teme las prácticas extorsivas de esos mismos grupos. Por el motivo que sea, responden a esos intereses. Y la justicia tiene que ser independiente. Ahora, tiene que ser independiente de todos y tiene que ser independiente de los poderes económicos. Y acá lo que vemos es que hay una parte del Poder Judicial que es claramente dependiente de esos intereses económicos. Y al ser dependiente de los intereses económicos, también termina siendo dependiente de los sectores políticos que son representantes de esos intereses económicos. Y por eso lo que vemos que hay una parte del Poder Judicial, como dijo la presidenta, que ha constituido un partido judicial y que participan del proceso electoral, distinto a todos los otros partidos que yendo presentando una lista y votando, pero participan del proceso electoral y creemos que estas acciones no están descolgadas, sino que tienen que ver con un conjunto de acciones que suceden dentro de una parte del Poder Judicial, que es participar del debate político de la Argentina y jugar su poderío también a favor de frenar el proceso de profundas transformaciones que vive nuestro país. Y esto se da al mismo tiempo, y termino con esto para no aburrirlos o aburrirlas, pero esto se da al mismo tiempo que, por ejemplo, uno de los candidatos del próximo balotaje dice que quiere modificar la ley y dice que va a terminar con todo esto, sin decir claramente qué significa, qué quiere hacer. Lo que está claro es que lo que quiere hacer son los mandados y cumplir con el mandato de Manieto, de Clarín y de los grupos concentrados mediáticos, como lo ha hecho siempre cuando mandó a hacer una ley local en la ciudad de Buenos Aires a pedido de Manieto para frenar una ley nacional. Un disparate jurídico, porque está claro que en la propia Constitución establece la supremacía de las normas y que no hay una norma local que pueda ir contra una norma nacional, pero no le importa si es un disparate jurídico porque tiene que cumplir con la orden de Manieto. Pero digo, lo que está pasando es esto, es el mismo momento donde él está debatiendo. Cuando Macri dice que quiere modificar la ley, habría que preguntarle qué significa eso, qué quiere hacer, más allá de que nosotros sepamos que lo que quiere hacer es cumplir con el mandato de Manieto y es sostenerle los privilegios a los grupos concentrados en contra de la pluralidad de voces que, entre otras cosas, están expresando hoy ustedes acá y expresan en cada territorio de nuestra patria ustedes todos los días. Digo, lo que busca es eso, habría que preguntárselo, ¿qué significa cuando dice que quiere modificar la ley? ¿Que quiere modificar el límite de tenencia de medios para que haya concentración mediática y sabiendo, como lo dijo la Corte, que la concentración mediática lesiona la libertad de expresión? ¿Qué significa cuando dice que quiere modificar la ley? ¿Que quiere que los pueblos originarios no puedan tener sus herramientas comunicacionales para poder elevar su voz? ¿Qué significa cuando dice que quiere modificar la ley? ¿Que no quiere que el 33% del espectro esté garantizado para las organizaciones populares, sociales, comunitarias, para que sigan teniendo voz solamente los que tuvieron voz históricamente? ¿Qué significa cuando dice que quiere modificar la ley? ¿Que no quiere que esté la cuota de contenido nacional, contenido independiente, de música nacional o de música independiente? ¿Qué significa? ¿Que no quiere que esté más el espíritu federal que permite que haya producciones locales, regionales, que puedan tomar la palabra de su cultura, su tradición, su identidad? ¿Qué significa que cuando dice esto? Que no quiere que ya más las cooperativas puedan ser parte del mundo de la comunicación audiovisual. ¿Qué es lo que está buscando? Yo creo que está buscando todo eso porque lo que quiere es volver al pasado en esto y en todos los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de la Argentina, porque es una invitación claramente a retroceder, a volver al pasado, a volver a lo que los argentinos ya sufrimos y vivimos. Y por eso estoy convencido que más allá de las amenazas que expresa cotidianamente, en el sentido de decir vamos a modificar esto, vamos a tocar esto, que en realidad tiene que ver con los derechos que hemos conquistado y hemos logrado conseguir al calor del proyecto que fundó Néstor y Cristina, y lo hemos logrado como conjunto del pueblo. Digo, más allá de eso, igual a mí hay una cosa que me genera cierta tranquilidad, que estoy convencido que eso no va a suceder y que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli, no él. Pero bueno, yo simplemente venía
a compartir este momento, volver a felicitarlos y felicitarlas, agradecerles profundamente ese compromiso que ustedes tienen. Estamos democratizando la palabra, estamos anclando territorial y socialmente en profundidad nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual. Cuando digo nuestra, la del pueblo, la de un nosotros muy amplio, muy plural, muy democrático, muy de todos y de todas. Estamos entonces cumpliendo esos sueños, que son los sueños de ustedes de toda la vida, y además estamos ampliando nuestra democracia, sabiendo positivamente que darle cumplimiento a esta ley y democratizar las voces, democratizar la palabra es fundamental para seguir democratizando nuestra democracia, para seguir ampliando nuestra democracia y para poder plasmar los sueños de muchos de toda la vida. Así que felicitaciones a todos y todas. Gracias, Diego, gracias, Andrea. Gracias al conjunto de organizaciones populares, comunitarias, sociales, de pueblos originarios, que día a día en el conjunto de la patria hacen honor a años y años de lucha y también, dialogando con la historia, comprometidos en el presente, se comprometen por seguir construyendo un futuro para todos y todas, como soñó Néstor y como sueña nuestra presidenta. Gracias. En primer lugar, quería agradecer en nombre de Diego Charras a la Facultad de Ciencias Sociales por abrirnos la puerta de su casa. Como siempre es un placer estar acá, así que muchas gracias, Diego. Y después quería agradecerles muy sincero y profundamente a cada uno de ustedes por estar hoy acá, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que está bueno repetirlo. Para nosotros, desde el AFCA, es muy importante la presencia de ustedes en cada uno de estos encuentros, porque es a partir de estos encuentros, de juntarnos, de discutir, de debatir, de pensar juntos, de armar la agenda, donde nosotros hacemos nuestra tarea cotidiana. Y por eso, para nosotros es fundamental que ustedes estén presentes, es fundamental la alianza estratégica que tenemos con el sector para poder hacer nuestra tarea cotidiana. Así que, sinceramente, muchísimas gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos y vamos a continuar trabajando seguramente. Este año es un año especial, es un año que es un año electoral, pero no son unas elecciones cualquiera. De estas elecciones en particular, lo que está en juego es el futuro de nuestra patria, porque hay claramente dos proyectos antagónicos, dos proyectos, dos modelos de país en los que están en disputa en esta elección. Un modelo es el modelo que nos vino a proponer aquel sueño Néstor Kirchner en el 2003, que nos vino a convocar a construir una nación justa, libre y soberana. Y por otro lado está el proyecto de la Alianza Cambiemos, ese proyecto que nos viene, y lo dicen ellos en todos los discursos, digo, que nos proponen volver a los 90, nos proponen volver al neoliberalismo, nos proponen volver a un país que ya conocemos, nos proponen volver a un gobierno sin pueblo. Digo, y en este marco estamos desarrollando este encuentro este año, y entonces me parece importante que en este encuentro nosotros podamos poner en valor, podamos dar cuenta de todos los avances que se hicieron en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que se ha convertido en un emblema para nuestro gobierno, una ley que, como todos saben, es una de las leyes más democráticas por su gestación, por cómo llegó, pero una ley que también está denostada y que los grandes grupos hegemónicos invisibilizan y que nos quieren hacer creer todo el tiempo que la ley no se cumple, que no se ha hecho nada, que la ley es una ley del gobierno contra el Grupo Clarín. Nos están queriendo hacer creer todas esas mentiras y nosotros tenemos mucho para mostrar, y también porque hicimos mucho sabemos todo lo que falta, y entonces nos parece importante la alianza con todos ustedes para poder seguir trabajando, porque lo que tiene este gobierno es una decisión política de empoderar al pueblo. Y para eso, en el caso de la comunicación, es que todos ustedes puedan tener su propia voz, puedan decir lo que piensan, como dice Martín siempre, las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, pero que estén todas las voces y que no haya uno solo diciéndole cómo es la realidad o cómo es la verdad, o haciéndonos creer las cosas que nos quieren hacer creer. Por eso mismo, digo, como dijo la presidenta hace muy poco, el otro día en la Casa Rosada, nosotros no venimos a pedirles que defiendan un gobierno, nosotros venimos a pedirles que defiendan sus derechos, porque nos costó mucho llegar a donde llegamos, nos costó mucho todos los derechos que hemos adquirido, y por eso mismo, porque sabemos todo lo que hicimos y sabemos todo lo que nos falta, nosotros venimos a pedirles que defiendan sus derechos, nosotros venimos a pedirles que sigan construyendo más patria, porque eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Lo digo en nombre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la cual soy director, pero también en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y en nombre de su decano, Glenn Postolsky. Bienvenidos, es un gusto que estén aquí en nuestra casa.
Nuestra carrera, nuestra facultad tiene una historia que se inicia en los años 80, casi con el inicio de la resistencia a la aplicación de la ley de radiodifusión de la dictadura militar y con los intentos por reformar y por avanzar en el camino de una ley democrática. Así acompañamos a una cantidad de medios del sector social comunitario, nos conocemos desde hace muchos años, acompañamos la resistencia a la penalización, a los intentos de decomiso de equipamiento, por ejemplo, en otras alianzas anteriores a esta, ¿sí? Logramos resistir esos embates, logramos poner en marcha la coalición con muchos compañeros que nos acompañan aquí, también desde las aulas en otro edificio que no era tan bonito como este, y desde allí supimos acompañar el proceso de gestación de esa ley, todo el proceso de discusión de esa ley que, como decía Andrea, tenemos que defender porque no vino a cubrir ningún intento de cubrir simplemente una necesidad, sino un derecho de todas, de todos, y que tenemos que defender cada día. Desde allí entonces acompañamos la elaboración, acompañamos en toda la medida que podemos la aplicación y desde el lugar que acompañamos es el lugar de la formación, de la educación, que es nuestro rol, nuestra tarea. Desde allí venimos trabajando codo a codo con los compañeros de AFCA a través de distintas iniciativas en comunicación popular, en posgrado, en una maestría en servicios de comunicación audiovisual, junto con los compañeros del ISER en formación de técnicos de operación, de radio y televisión, y realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Hace pocos días en este mismo lugar cerramos un evento con compatriotas de la comunidad boliviana en una iniciativa muy interesante que también desarrollamos con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una iniciativa como esta que nos llena de orgullo porque nos llena las aulas, nos llena los claustros de pueblo, que es la labor fundamental de la universidad pública. En ese sentido, entonces, creemos que debemos profundizar y debemos tener sobre todo claro, como decía Andrea, de que estamos defendiendo derechos, que acá no se puede dar un paso atrás. Lo que logramos en estos 20 años largos y que logramos en los últimos 12 y esta ley que logramos gracias a la labor de muchos y de la tarea mancomunada de todos muchos de los que están acá, pero sobre todo el coraje de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue lograr tener una ley democrática que consolidara esos derechos que estaban siendo reclamados. Entonces, no podemos, creemos, estamos seguros de ello, no podemos dar un paso atrás, no podemos ceder en lo que obtuvimos, vamos por lo que falta mucho y somos conscientes de que falta, pero también somos conscientes de que avanzamos muchísimo y en ese camino tenemos que seguir. Bienvenidos otra vez a estas aulas, a este lugar, a nuestra casa y gracias por estar. www.afca.gov.ar